Barba Ledesma. Él es el presidente de la FEWE Nacional. Hoy en día que hay una situación con reformas a la LOES, que es la Ley Orgánica de Educación Superior que le rige a ustedes. Abogado, queremos darle el cordial saludo, no sé si nos está escuchando bien, queremos tener su comprendido y darle el saludo cordial y la bienvenida. Muchas gracias, un gusto poder estar aquí presentes para conversar con todos los radio oyentes de Espacio. Nuevamente reiterarles nuestros saludos como federación y pues aquí dispuestos a responder todas las dudas y a dialogar un poquito. Importante, gracias abogado por estar con nosotros. El problema es que el señor presidente de la Asamblea, el señor presidente Guillermo Lasso entregó a la Asamblea Nacional para que se pueda tratar una reforma a la LOES. ¿Cuáles son las complicaciones que vendría a tener esta a ustedes como estudiantes universitarios? Bueno, lo que más hemos nosotros planteado es la conformación de este nuevo Consejo de Educación Superior. ¿Por qué razón nos hemos enfocado en lo que va a ser esta reconformación de un CES transitorio? Porque la reforma integral, es decir, toda la Ley Orgánica de Educación Superior, va a ser planteado por este nuevo CES, por este nuevo Consejo de Educación Superior. Actualmente se está planteando una reforma parcial, únicamente a 9 artículos de la ley y a replantear cuál es la estructura de este CES, para que luego este nuevo CES en el lapso de un año plantee justamente todo un nuevo sistema de lo que es la educación superior. Allí dentro debe existir la participación de los estudiantes. Y no solo debe existir una participación de los estudiantes con voz, sino que debe existir una participación con voto. Y allá es nuestra principal preocupación. Actualmente el proyecto plantea que sea un solo representante y que tenga únicamente voz. Aparte de eso, se está regresando y se está perdiendo espacio de representación porque la actual ley contempla 3 representantes de los estudiantes. Ahora lo están bajando a 1 y suman el número de representantes por las universidades. Suman a 9 representantes más 5 del Ejecutivo en total y un solo estudiante que pone en total desventaja y como nosotros mencionábamos, la razón de ser de las universidades somos los estudiantes y debemos tener un espacio para poder plantear nuestros requerimientos. Ahora, abogado, en el caso del representante estudiantil dice que será elegido por las autoridades de las federaciones debidamente registradas en el órgano rector de la política pública de educación superior y como usted lo ha dicho, es un solo representante por el tema estudiantil, solo con presencia, solo podrá hablar pero no podrá votar frente a un sinnúmero de representantes tanto de gobierno como de autoridades. Esto, ¿qué falencia va a tener en sí en ustedes como estudiantes? Lo que nosotros hemos planteado es de que se debería respetar al menos el principio del cogobierno, un principio que se ha implantado en la legislación ecuatoriana y que en este momento está contemplado hasta el 35% de participación de los estudiantes en estos organismos de toma de decisión, donde están las autoridades, evidentemente. Esto lo que estamos planteando es para que tengamos por lo menos la participación de esos mismos 3 representantes que están planteados en la actual LOES y que a ellos les sumemos el tema del voto, no únicamente tengamos voz. Está planteándose una figura de un colegio electoral para que los máximos representantes de las federaciones podamos dar nombres y se pueda establecer a quién va a estar dentro de este CES transitorio. Sin embargo, hay que puntualizar que actualmente la única directiva a nivel nacional registrada es la FEWE Nacional que me honro presidir. Es decir, que frente a una aprobación hipotética del actual proyecto, nosotros, en mi caso, yo tendría la potestad de nominar de manera directa a la persona que esté dentro del CES, obviamente con voz, y lo que estamos peleando es de que sea con voto. Lo que quisiéramos es de que más bien
se permita un espacio para que también participe alguien de las privadas, participe alguien de los institutos y evidentemente nuestro representante de las públicas, conformando con total de 3 representantes que tengan voz y voto dentro de este consejo. A la final de cuentas, si es que existe una grave preocupación por parte del gobierno, de las autoridades, no debería existirla, porque 3 votos frente a 9 de las universidades y 5 del Ejecutivo no te van a hacer mayoría, pero sí van a ayudar a construir un proyecto integral, que es lo que ha planteado el presidente Lasso y que hasta la fecha no se ha cumplido. Porque recordemos que una de las propuestas de campaña fue el tema del libre ingreso y reformar todo esto, inclusive se habló en algún momento de eliminar la CENESID, cosa que hasta la fecha no ha sucedido ni tampoco existen indicios de que vaya a suceder. Ahora, también en el tema de estas 9 reformas a la ley, entra el tema de la autonomía universitaria, la gratuidad de la educación superior pública del tercer nivel, la admisión y nivelación. ¿Qué problemas también tendrían estos temas a reformarse, abogado? Evidentemente, en esta reforma se está planteando eliminar el literal B, se está planteando eliminar el literal B de lo que es el artículo 80 del actual LOES, donde nos habla de la gratuidad de la educación superior pública en el tercer nivel, y al eliminar este literal B, se está quitando la gratuidad de lo que son los cursos preuniversitarios, prepolitécnicos y demás que incurre en lo que es la nivelación de carrera. Aquí hay que ser muy cautelosos porque esto implicaría que para el ingreso el estudiante deba pagar por lo menos un periodo y esto va a estar a libertad de cada institución. Lo que podría, y nosotros no es que lo estemos aseverando, pero la grave situación económica, la crisis sanitaria que todavía vivimos por la pandemia, va a imposibilitar y se va a convertir en un bloqueo para los futuros estudiantes universitarios. Hoy por hoy, más bien se están tomando medidas autónomas desde las propias universidades para que más bien se apoye, no solo con la primera matrícula, sino inclusive con la segunda y tercera matrícula, dándoles el tema de exoneración de aranceles a quienes están en el primer quintil más pobre y un 50% de exoneración a quienes están en el segundo quintil. Y nosotros decimos por qué razón se busca esto para un poquito generar igualdad frente a las condiciones adversas que nos encontramos. La virtualidad ha afectado de manera directa el rendimiento de los estudiantes. Estudiantes que en la presencialidad aprobaban sin ningún inconveniente los semestres, las asignaturas, hoy podemos ver que están reprobando materias, pero no es por culpa de ellos, es por culpa a veces de que no tienen un equipo adecuado, una computadora, para poder hacer los trabajos, no tienen el internet suficiente para poder remitir al momento oportuno o para conectarse en ese preciso instante que el docente le está requiriendo y terminan reprobando la materia. Entonces, más bien, en vez de acrecentar estos derechos frente a las graves situaciones que estamos viviendo hoy por hoy, se está retrocediendo al decir que se va a cobrar estos cursos de nivelación. Hemos planteado técnicamente que esto es inviable y que inclusive se convertiría en un planteamiento de reforma que cae en la inconstitucionalidad, porque recordemos que la Constitución nuestra garantista de derechos nos dice que acorde a los diferentes tratados y convenios internacionales de derechos humanos, el tema del derecho a la educación debe ser un derecho progresivo, debe más bien buscarse más beneficios al respecto, más no retroceder. Abogado, en cuanto se refiere al tema de matrícula, dice que el Estado financiará una sola carrera, ¿no?, del estudiante, pero pongamos que, qué sé yo, al estudiante después del primer semestre sale de que no está acorde esa carrera con él y quiere cambiarse y el Estado le dice ya no, ¿ahí tendrá que pagar el estudiante su nueva matrícula? Es lo que están planteando, es lo que se está planteando de que al existir un proceso de movilidad, esta movilidad implica cambiarse de carrera o también cambiarse de universidad a universidad.
se pierda justamente la gratuidad contemplada para una primera carrera. Pero esto no es así de sencillo como plantear en decir que se va a perder la gratuidad. Debe analizarse caso por caso. Y esto también más adelante, si es que lo plantean aprobar, deberá ser tratado por un reglamento en específico. ¿Por qué razón indico esto? Porque muchas veces han venido a universidades públicas estudiantes que están cursando su primera carrera, pero en una universidad privada. Es decir, este estudiante en ningún momento cursó ni utilizó un cupo de una universidad pública. Y el momento que le ponen esta traba, el que quiere cambiarse de universidad privada a la pública igual va a tener que pagar. Entonces tiene que ser muy analizado el caso pertinente para poder aplicarlo. Ahora, evidentemente también debe existir un mecanismo de control para que no se dé un abuso de este proceso de movilidad. ¿Y a qué me refiero con un abuso de este proceso de movilidad? Hay estudiantes que en reiteradas ocasiones caen en una tercera matrícula y ellos se ven a veces en aprietos de que al ya caer varias veces en una tercera matrícula, en no poder aprobar de manera normal los semestres, ¿qué es lo que buscan a veces? Cambiarse de carrera y ahí de una u otra forma están abusando de este proceso y de la misma gratuidad que está brindando la ley y la constitución en nuestro país. Entonces, yo lo que saco a colación es de que debe analizarse caso por caso para que sea lo más equitativo posible. Se dice que en las atribuciones y deberes que le dan al CES va a continuar siendo las mismas que la ley anterior o la ley vigente, abogado. Bueno, en este momento está planteado igualmente dentro de lo que son las reformas cambios que un poquito eh, viene a ser el tema del carácter restrictivo, punitivo más bien dicho, de lo que es el CES, ¿no? Actualmente el CES tiene competencia para conocer lo que son procedimientos disciplinarios a los rectores de las diferentes universidades, procedimientos disciplinarios a quienes están inmersos en las máximas autoridades. Tiene competencias de control por sobre el presupuesto y el manejo de los fondos de las instituciones tanto públicas, privadas y cofinanciadas. Y eso es algo que se está en este momento eliminando, quitando, en miras a un proyecto que han mencionado desde el Ejecutivo, pretende que las universidades gocen de mayor autonomía. Son varios, es un articulado bastante extenso en lo que respecta al tema de las competencias del Consejo de Educación Superior que nos encontramos analizando todavía para poder comprender a cabalidad las implicaciones del cambio de cada uno de estos literales. Sí es importante mencionar que un proyecto de reforma a la ley, cada articulado, por más que cambie una palabrita, y hay muchas partes que a quienes, bueno, estudian derecho, son abogados, me podrán dar la razón, con una palabra se cambia todo el sentido del artículo, se cambia todo el sentido de atribuciones o también del objeto del mismo. Entonces, analizar todo un articulado completo, como es el tema de las atribuciones, todavía nos tomará un poquito de tiempo antes de emitir un criterio lo más acertado posible dentro de lo técnico y lo académico. Abogado, en cuanto se refiere al carácter no lucrativo, dice que esta reforma plantea de que se va a reemplazar uno de los artículos como es el 161 de la LOES y la propuesta señala que los centros superiores no tendrán fines de lucro según lo que prevé la Constitución. ¿Qué hay de verdad en esto, abogado? Bueno, en el 161 se elimina bastante de lo que respecta al carácter punitivo y sancionador en el caso de existir el tema de lucro. Sí se elimina. Pero por otra parte, entendiendo la naturaleza y el fin del mismo, lo que busca es que las universidades privadas, principalmente,
reinviertan, reinviertan los excedentes generados por concepto de matrículas, de ingresos generados dentro de la universidad. Eso es algo que al momento, bajo este análisis, nosotros creemos correcto, porque principalmente en lo que son universidades privadas, lo que se ha dado es de que las matrículas, los estándares de las matrículas son demasiado altos. Una universidad privada aquí en el Ecuador te llega a costar más que universidades privadas en países del primer mundo. Y eso no se puede dar. Eso no se puede dar. En países como España, por ejemplo, una colegiatura, el semestre no te cuesta más de $2.000 en universidades de primera, como la Universidad de Salamanca, la Universidad Complutense de Madrid, y aquí tenemos universidades donde el semestre te puede llegar a costar $10.000. Entonces, evidentemente, hay universidades donde, por más que se presenten como fundaciones, como instituciones de otro tipo sin fin de lucro, terminan lucrando. Ahora bien, este articulado lo que hace de una u otra forma obliga a, a estas instituciones es a que reinviertan estos fondos, ¿no? Para que no exista este tema de lucro y de una u otra forma también alivianen las universidades cofinanciadas, alivianen el presupuesto que está dando el Estado y más bien ellos otorguen más becas desde sus propios recursos, no exigiéndole al Estado que pague las becas en universidades privadas. Qué importante, abogado. Ahora, ustedes como la FEWE, la organización de los estudiantes, ¿cuáles son sus planteamientos? ¿Qué es lo que van a hacer a futuro para tratar de sacar una mejor parte que ayude muchísimo, especialmente al estudiante universitario? Bueno, eh, en primer lugar, indicar que la organización de la FEWE hará respetar sus principios, en los cuales nos mostramos apartidistas. Ojo, nuestra participación política va a existir, siempre ha existido, pero será apartidista porque aquí no puede verse manchado el interés estudiantil, el interés de las universidades por un interés político, que lamentablemente ya lo hemos visto dentro de las diferentes instancias de gobierno, donde se utilizó años pasados y se ha pretendido utilizar inclusive en la actualidad a las federaciones, a los representantes estudiantiles para pelear por un interés político, por un interés de un partido en común. Esto nosotros hemos pedido que se quite de lado. Aquí hay que hacer un análisis técnico y desde lo académico y la realidad que vivimos las universidades hoy por hoy. Dentro de ello, nuestro planteamiento será independiente, ni a favor del gobierno, ni en contra, ni a favor de un partido, ni en contra de la oposición. Nuestro planteamiento será a favor del estudiante. Si es que algo va en contra, en desmedro del derecho estudiantil, por ejemplo, a la gratuidad, pelearemos para que eso no se dé. Si es que va en desmedro al derecho del cogobierno, pelearemos para aquello. Y si es que hay cuestiones favorables, donde, por ejemplo, se pueda buscar mayor presupuesto, mayor autonomía a la universidad, lo felicitaremos y diremos, adelante, hay que apoyar este tipo de planteamientos. Ahora bien, lo que acabé de indicar hace poco es de que generar un análisis minucioso desde lo técnico, desde lo jurídico, toma tiempo y es necesario invertirle ese tiempo, a lo cual nosotros hemos planteado varias jornadas a nivel de la FEWE Nacional con diferentes expertos en el campo jurídico para primero poder comprender el objeto de esta reforma. Aparte de lo ya manifestado por, obviamente, el Ejecutivo, por el Presidente de la República, por el Secretario del CENESID. Pero también nosotros entender cuáles van a ser las implicaciones de cada palabra cambiada en cada uno de los articulados. Como por ejemplo lo que nos menciona en el cambio de las instituciones educativas que pertenecían a lo que es la UNAE, la Universidad Nacional de Educadores. Aquí se le incluye una palabrita, se le cambia. En vez de decir que estas instituciones educativas
deberán pertenecer a la UNAE, dice ahora podrán. Y solo por cambiar una palabrita ya no es de carácter imperativo que deben pertenecer y que tendrá potestad en aquello la UNAE. Le quitan poder y le dicen podrán. Entonces ya las instituciones educativas dirán, bueno, si no queremos, no somos parte de esta universidad, por ejemplo. Entonces, para todo ese análisis, hemos planteado que máximo en 2 semanas, de ser posible la próxima semana mismo, lo estaremos anunciando en nuestras redes sociales, tendremos una gran asamblea con los máximos dirigentes de cada una de las filiales de la FEWE en la propia Asamblea Nacional. Ya hemos hecho este requerimiento. Virgilio Saquicela, que es el primer vicepresidente de la Asamblea, ha prestado todo el contingente, el departamento jurídico de la Asamblea, el espacio. Se ha hecho la invitación y el requerimiento a la CENESID para que también nos traigan todo su equipo jurídico y nos digan, a ver, este artículo se está cambiando y el objetivo es llegar a esto, este artículo, y así uno por uno tener un espacio de diálogo y de construcción permanente, que sería una primera etapa, para nosotros presentar también en documento cuáles van a ser nuestros planteamientos formales de todo lo que en este momento, por ejemplo, he hablado. Y ello, en una segunda fase, habrá que irlo a defender dentro de la Comisión de Educación primero, que se hace cargo de tratar este proyecto de ley, y cuando pase al Pleno de la Asamblea, pedir comisión general para igualmente manifestarnos y exponer nuestras posturas en cada uno de los artículos pertinentes. Abogado, eso quiere decir de que la FEWE y usted como representante agotarán hasta el último instante el diálogo, la propuesta, el debate, y en caso ya de no darse, me imagino que la acción de ustedes será más allá de eso. Al momento, el tema que más preocupa es esta cuestión de la gratuidad. Nadie va a permitir, no solo la FEWE, los estudiantes, la ciudadanía en general, los futuros postulantes, por iniciativa propia, nos lo han dicho, saldremos a las calles. Porque si ahora no tenemos muchas veces para poder alimentarnos, para poder tener un techo donde vivir, nos toca salir a trabajar, nos dicen los jóvenes, para poder ayudar en la casa. Peor, el tener que pagar para un espacio siquiera de nivelación y recién buscar entrar a la universidad. Y esos chicos no se van a quedar en la desocupación. Evidentemente aumentarían el grueso, el gran porcentaje de jóvenes que no pueden acceder a la universidad, y la medida de hecho será salir a protestar y mostrar este descontento por cuanto después de agotar las instancias de diálogo, después de agotar la instancia técnica, jurídica, académica, que no hagan caso, pues creo que sería un craso error por parte del gobierno. Importante. Queremos agradecerle al abogado Eric Barba Ledesma, presidente nacional de la FEWE, dialogando sobre estas reformas a la LOES que se está dando. Agradecerle por su participación. Déjale en la parte final, abogado. Muchas gracias por haber estado en el informativo a la 18. Muchísimas gracias. Una excelente noche. Son ya las 19 horas con 2 minutos, 7 de la noche, 2 minutos a la pausa publicitaria y estamos de vuelta en un instante. Inicio del espacio publicitario.